Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, sí señor. Buenas noches, perfecto. Yo creo que ya estamos gran parte del equipo. Vamos a dar inicio. Yo me presento. Yo soy el instructor Javier Mauricio de Vera, ingeniero agroindustrial de profesión. Hoy vamos a dar inicio a la formación de hoy, que es el informe de aplicación de métodos y procedimientos post cosecha. Vamos a estar trabajando la ficha 27-21-357 y la 27-21-358. Entonces iniciamos con el proceso. Vamos a encomendar este día a Dios para que los conocimientos pues sean los adecuados y empecemos. ¿Qué pasó? Ay, marica, la cagué. No, puta. Compañeros, tienen un micrófono abierto. Micrófono abierto y para ver palabritas grandes.
Señores, entonces iniciamos la formación. Vamos a trabajar los sistemas de post cosecha. Manejo del sistema de post cosecha en la producción agrícola es un tema bastante interesante. Vamos a mirarla desde todos los ángulos y dentro de los cuales pues está todo el componente post cosecha. Es importante recalcar que el componente post cosecha tiene una antelación, que es todo lo previo, la parte de la cosecha. ¿Y por qué lo digo con vehemencia? Es porque nuestras post cosechas dependen específicamente de todas las actividades de antelación de la cosecha. En los temas de la cosecha nosotros manejamos mucho lo que es la parte contundente de los procesos, y mucho de esto pues antes de ir a la post cosecha, que es adecuación, transformación, etcétera, podemos llevar consecuencias tanto a planta como a empaque como a transporte. El manejo de post cosecha se dice que es el proceso por el cual se garantiza la gestión de productos agrícolas, garantizando su conservación y calidad antes de realizar la comercialización y transporte de los mismos. Un adecuado manejo de la post cosecha en productos que sean perecederos garantiza un valor agregado a la producción, ya que aumenta los márgenes de ganancia, evitando pérdidas considerables de productos terminados. Señores aprendices, es muy importante que tengamos en cuenta que la post cosecha no obedece solo al acto mecánico de cortar de su planta matriz el fruto. Obedece también a la naturaleza, y al tipo de fruto específico. Recuerden que hay productos que son climatéricos y no climatéricos. Los productos climatéricos son aquellos que sus índices de cosecha se pueden dar en condición verde. Y los productos no climatéricos son aquellos que condición de cosecha por tasa de respiración puede darse en condiciones de colores brillantes y todas las expresiones organolépticas que nos llevan a la cosecha perfectamente nos pueden mostrar variedad en sabores, olores, diámetros, etcétera. No es lo mismo cuando yo vaya a cosechar aguacates, dependiendo de la variedad también, que son climatéricos, como cuando voy a cosechar bananos o voy a cosechar frutos perennes, ¿no? Importante, una manipulación no adecuada, el desconocimiento de la fisiología de cada producto, a lo que yo me estaba refiriendo ahorita, el mal uso de empaques, la escasez de sistemas de almacenamiento y transporte son entre otros los causantes de grandes pérdidas en productos finales. Es importante tener atención que se requiere una planificación e implementación de prácticas de clasificación, almacenamiento y empaque tecnificados, o al menos sistemáticos, para garantizar la preservación de los productos, que aporten o reduzcan probables daños en ellos y a cuidar de su calidad. Quisiera hacer una pregunta muy puntual. ¿En qué tipo de actividades se están desarrollando ustedes específicamente en estos momentos? ¿Me escuchan? Sí, instructor. ¿En qué tipo de actividades agropecuarias se están desarrollando ustedes y han hecho empleo de post cosecha? Instructor, yo de mi parte al cultivo de cilantro, creo que alcanzó a ¿En dónde? entender, pues, cultivo de cilantro. Ok, cultivos de clima frío.
por condiciones edafoclimáticas, por el mismo tipo de cultivo. ¿Y el cultivo era de comercio nacional o internacional? De comercio nacional, de comercio local, comercio pequeño. Comercio local, y manejaban adecuación o transformación. Yo diría que entiendo adecuación. Adecuación. Había una intervención mínima en el Sí, señor. proceso. Miren, cuando nosotros estamos hablando de la poscosecha es muy importante hablar de los temas de fisiología. Es bien importante porque de ese manejo depende mucho la tasa de pérdida. Cuando hablamos de poscosecha en la parte de Fruber, que es frutas y verduras, es específicamente hablar de manejos, no es otra cosa diferente. Es importante también saber que dependiendo del tipo de cultivo, dependiendo de lo promisorio que es, dependiendo del bagaje que maneje a nivel nacional, también usted se va a encontrar con condiciones de castigo, ¿no? En el caso del cultivo que usted manejaba, ¿hay condiciones de castigo en las empresas que compran por cantidades grandes? ¿Qué naturalezas de castigo hay ahí? Bueno, Instructor, les sí. pongo un ejemplo. En el caso de un cultivo grande que hay en el país, que es perenne, como es el caso del fruto de palma africana, que es el corozo. La palma africana es un fruto oleico que tiene unas condiciones de índice de madurez con colores brillantes, muy vivos. Cuando hablamos de colores brillantes es cuando está en el índice de madurez adecuado, la fruta es supremamente hermosa, son colores matizados entre rojos y unos colores muy parecidos a los colores de la zanahoria, color salmón muy brillante. Y una vez ella en su ciclo de respiración, porque apenas se corta el producto de la abscisión, del pedúnculo de la planta, ella inicia un proceso de una alteración respiratoria, que es muy importante conocerlo para cualquiera de los cultivos que nosotros manejemos en la parte de post cosecha, para saber cómo son sus métodos de conservación y preservación. Y dos, qué características específicas tiene ese mismo cultivo dentro del componente cárnico, partenocárnico, que pueda tener la fruta o que pueda tener cualquier especie de índole vegetal que nosotros le estemos haciendo el proceso de cosecha, posterior post cosecha, que es en donde nosotros estamos. En el caso de productos como la palma africana, pues es sumamente importante que los operarios de la cosecha estén pendientes y estén muy bien adoctrinados y adiestrados en los procesos de la visualización o de la evaluación organoléctrica. ¿Y qué es la evaluación organoléctrica? Pues la evaluación organoléctrica no es otra cosa diferente a esas indicaciones físicas, visuales, olfativas que tiene cada fruto en el momento en que yo hago una determinación de cosecha. Algunos parámetros de la cosecha también son muy definidos y son muy unidireccionalmente llenos dentro de estándares de diámetro, largo, porte, como es el caso de cultivos como el banano de exportación. Señor. Entonces, fíjense ustedes cómo en el manejo post cosecha hay muchas variables dependiendo del tipo de cultivo. Por eso se habla de que se tiene que tener una planificación e implementación de prácticas de clasificación y almacenamiento y empaquetamiento técnicas o al menos sistemáticos para garantizar la preservación de los productos. Vamos a ver a continuación un video para entrarse en el estudio del punto de manejo de la post cosecha. Yo espero que lo observen con atención. Porfa, me comentan si lo están viendo.
¿Me corroboran la información si lo están viendo, por favor? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí lo están observando? Se ve, pero no se oye. Ok, un segundo, ya le subo el volumen a esto. Ahora, Pasa muy lento Y está sin audio. y está sin audio. Sí. vamos a tener un poquito de paciencia, porfa, porque yo creo que ahí es un ¿Qué problema más, de Luisito? redes. Me cuenta. ¿Qué más de cosas? Miren, dicho de esta manera, es importante que nosotros dentro de cualquier actividad agrícola de post cosecha que desarrollemos, es muy importante el manejo y sobre todo el adoctrinamiento que le demos nosotros a nuestros auxiliares, porque definitivamente de ellos depende la calidad del producto. Cuando hablamos de esa adecuación es muy importante tener pendiente de que muchos de nuestros productos, en el momento en que hacemos el corte para cosecha, básicamente vamos a estar dependiendo específicamente de aquellas condiciones específicas, del no maltrato físico, de que no tengan lesiones mecánicas por el uso indebido de la herramienta, de que las condiciones... Un segundo, voy a mirar una cosa por acá. ¿Quién es IR que está alzando la mano? ¿Qué pregunta desea hacer? Aló. Entonces proseguimos. Entonces es importante que dentro de esos manejos post cosecha nosotros tengamos muy pendiente toda esa cantidad de factores o cofactores que podemos llegar a tener. De la sensibilidad de nuestro equipo de trabajo también dependen las condiciones
de calidad de nuestros productos. Como ya les decía hace algún momento, hay condiciones de daño mecánico que son las más predominantes en la post cosecha. Mal manejo de adecuación, mal manejo de conservación. En el caso de acondicionamiento y selección y clasificación del producto, para el proceso de acondicionar, seleccionar y clasificar diferentes productos se debe, antes de nada, determinar en qué lugar adecuado y habilitado se realizará el manejo de los mismos. Este sitio designado deberá garantizar la protección de los factores externos como el clima y o los animales. Recuerden que nosotros en la producción agrícola que tenemos en el país, en los diferentes pisos térmicos, las variaciones de clima, el secado, posadecuación puede traer problemas de pudrición. Dentro de las tres características fundamentales, nosotros tenemos aquí lo que es la revisión visual, que definitivamente es uno de los criterios organolépticos más preponderantes, que es el primer paso posterior al ingreso de los productos al lugar, y es la realización de una inspección ocular. Esta inspección siempre nos va a ayudar en el proceso de adecuación, y cuando hablamos de adecuación hablamos de limpieza y desinfección post cosecha. Nosotros podemos hacer el mejor procedimiento de cosecha, pero si en post cosecha no hacemos una adecuación, retirar partes necrosadas, en el caso de por lo menos las cebollas, partes necrosadas antes de llevar a los sitios de conservación por frío, condiciones de tierra que se encuentren dentro del material vegetal. Recuerden que nosotros dentro de la parte de la post cosecha nosotros manejamos una adecuación, limpieza y desinfección antes de llegar a las áreas de conservación. Es decir, si tenemos un producto altamente perecedero, este producto altamente perecedero lo metemos a las neveras de conservación, lo ideal es que antes de entrar a la nevera, nosotros debemos primero hacer una selección de todo lo que tiene que ver con el producto como tal, de su integridad, eliminar las partes secas, separar de esa post cosecha elementos con daños superiores, lesiones mayores, dejar lo que vamos a utilizar como cosecha adecuada de acuerdo a los requerimientos y los índices de cosecha, y primordialmente hacer limpieza y desinfección de todo el material de Fruver que vamos a llevar a los sistemas de refrigeración. Eso es un paso muy importante porque en nuestros suelos nosotros tenemos Escherichia coli, tenemos nemátodos, tenemos cualquier cantidad de microorganismos que dentro de un sistema de refrigeración, pues en vez de hacer conservación, lo que hacemos es que le subimos el grado de humedad y aparte de eso, pues va a haber una desecación y se van a conjugar todas estas lesiones y vamos a terminar dañando todos los contenidos de nuestros sistemas de conservación. En cuanto a separación de unidades deterioradas, es muy importante esta inspección de observación meramente visual. Se completará retirando unidades no conformes o en mal estado que puedan afectar las demás. De esto tengo un ejemplo muy puntual que es por lo menos en el caso del manejo de las zanahorias. Las zanahorias pues es un fruto fuerte, tiene un pericarpio fuerte, dura además, pero las zanahorias curiosamente siempre se deterioran por el mismo lado. Las zanahorias, como todos nuestros procesos de Fruver en post cosecha, pues vienen de los suelos y los suelos tienen altas cargas de Escherichia coli y demás microorganismos presentes que dentro de unos umbrales adecuados pues son aceptables para el consumo humano, pero dentro de lesiones en la fruta regularmente o en los Fruver regularmente pueden llegar a generar daños mayores. Entonces, si ustedes observan, por lo menos en el caso de lulo, tomate de árbol, en el caso de zanahorias,
Los procesos post cosecha inicialmente deben ser muy, pero muy estrictos con los procesos de higiene, limpieza y desinfección, para evitar de que esas heridas sean las puertas de acceso a los deterioros. Pues igual ahí venía el acceso del pedúnculo y entonces por ahí va a haber una tasa respiratoria bastante alta. En el caso de tomates de árbol, los pedúnculos definitivamente son el filtro respiratorio que hace parte de una buena nivelación de procesos post cosecha. Regularmente, yo personalmente siempre recomiendo en tomates de árbol dejar el pedúnculo. Cuando se retira la abscisión de pedúnculo, pues la herida abierta es mucho más grande y por consiguiente lo que vamos a tener es un deterioro en tasa respiratoria mucho más alto y va a haber un fenecimiento más alto y así sucesivamente puede suceder, pero es muy importante en cuanto a separación de unidades deterioradas la inspección visual y debe ser una inspección que cumpla con los objetivos. Cualquier cosita que podamos dejar, como dice el viejo adagio agropecuario, pues que una manzana podrida daña el lote, específicamente nos va a pasar igual. Dentro de clasificación según características, es importante y cabe anotar que posterior a estos primeros pasos se realiza la clasificación dependiendo de la calidad del producto, como por ejemplo el tamaño, el color y otros aspectos físicos que permitan la identificación de las condiciones de productos. Es importante y cabe resaltar que en nuestro agro colombiano ahora último estamos teniendo muchos productos muy promisorios en el exterior. Nosotros tenemos una paleta de oferta de Fruver, de frutas y verduras bastante amplia, muy llamativa a nivel internacional y es importante que nosotros sepamos que cuando nosotros pasamos del mercado nacional al mercado internacional, es importante saber que cada mercado, cada puerto, cada destino, con las horas que son utilizadas, siempre vamos a tener condicionamientos específicos y muy puntuales. No solo en la parte de la post cosecha, sino también en la parte de manejo técnico de esa post cosecha, el manejo de plagas y enfermedades y el manejo de daños, ya sea por transporte o por cosecha. Quisiera preguntar si alguien aquí ha estado en algún mercado o en producción para condiciones de exportación. Trabajo, pero la floricultura. ¿Alguien tiene algo de experiencia en mercados de exportación? En flores. Le escucho. Buenas noches, instructor. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, sí, señor. Luis Carlos Correa. Luis Carlos, ¿cómo ha estado? ¿Y tienes experiencia en qué? Bueno, instructor, yo trabajo con el tema del cultivo de cacao. Ah, ok, perfecto. Pues he estado en unas capacitaciones y tenemos trabajo con una asociación en donde pues se está trabajando para exportar hacia Japón. Creo que las exigencias son bastante altas. Lo que usted decía, el tema del manejo fitosanitario es fundamental. Son muy rígidos. Son muy rígidos. Y aparte de eso hay una normativa a partir del 2019 en el caso del cacao, ¿no? Con el tema del cadmio. El cadmio es un material pesado y pues ya en Europa están poniéndole control a eso porque pues ellos han hecho estudios e investigaciones donde dicen que el cadmio es cancerígeno. Entonces los productos que se envían, en este caso el cacao, pues son muy rigurosos en la cantidad de cadmio que debe tener este producto para poderlos ellos recibir allá. ¿Me recuerdas tu nombre? Luis Correa. Luis, ¿de Sí, dónde señor. son las fuentes de cadmio específicamente? El cadmio pues es un material como cualquiera del suelo.
sino que muchas veces las plantas, en el caso del cultivo de cacao, las plantas de cacao lo absorben confundiéndolo con zinc, con el elemento zinc. O cuando hay deficiencia digamos, de abonos, o sea, de alimentación para la planta. Él tiene que agarrarse de algo para nutrirse. Exacto. Y lo Entonces, trasloca. y lo trasloca. Entonces, pues se está trabajando, pues en este momento ha sido un tema difícil para Colombia, pues porque, digamos, no se cuentan con suficientes laboratorios para hacer un estudio respecto a ese tema. Aparte de eso, las personas, pues la información no ha sido llevada de forma adecuada a las personas, lo cual ha generado como un pánico entre los cacaocultores. Pero pues se está trabajando en eso. Aquí pues hay una entidad en Colombia, Agrosavia, ellos están trabajando el tema de investigación de cadmio, entonces están buscando alternativas para, digamos, bajar la incidencia del cadmio en el cultivo. Pero pues el mercado internacional cada vez saca más norma, por ahí escuché acá también en la zona el tema del aguacate con el glifosato, que incluso hasta para Estados Unidos están poniendo, digamos, problemas o están sacando una nueva normativa donde ese producto no debe contener nada de glifosato. Pues Sí, esa es la partícula de glifosato. Mira, Luis, es un tema, hablando, ahí, pero ya nos vamos a la antecosecha, que es un tema del agronómico, ¿no? Sí, señor. En el tema del cadmio, pues el cadmio está en nuestros suelos. Y en mucho tiene que ver con la constitución de suelos que rodean el cultivo del cacao. Sí, señor. Entonces, ya lo otro que son las prácticas del uso de glifosato, que pues nosotros básicamente manejamos unas producciones muy rasantes, en donde cuando no podemos hacer las cosas biológicas, y todos sabemos que la producción biológica o la producción ecológica, que es muy apetecida en Europa, que es muy apetecida en el resto del mundo, tiene las consideraciones de que las producciones son mínimas porque la asimilación de las plantas a elementos naturales no sintéticos, que es lo que se hace en la producción, que es lo que se hace en la producción convencional. Así se manejan los dos mercados, la producción convencional, que es la que regularmente hacemos con los químicos, etcétera, 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 y la producción biológica, que es esa producción en donde tenemos que tener suelos descansados con 3 años de anticipación, empezar un proceso de certificación. Esas producciones no tienen los tonelajes que comercialmente se quisiera, pero sí es muy cierto y es muy puntual que las comunidades de países desarrollados siempre colocan unos centavos de dólar por encima del valor comercial convencional en los mercados internacionales. Entonces eso lleva lo uno por lo otro. Ya lo que tú decías, Luis, también es muy cierto en la parte de post cosecha, es que mercados como el Japón y muchos mercados más, no solo en la parte de post cosecha como tal en integridad de producto, sino que también ellos son muy celosos con la calidad del mismo y lo que es el tema de lesiones y daños, y las evaluaciones que hacen en puertos son supremamente rígidas. Inclusive cuando contenedores llegan a puertos japoneses, porque yo tuve experiencia en banano de exportación, y por cosas de la vida entran plagas al contenedor, por pequeñas que sean, prácticamente la carga toda es incinerada. Ellos no admiten el tema del paso de elementos biológicos dentro de los contenedores. Y a nivel de cacao, en la post cosecha de cacao, que pues lo felicito, es un arte. El cacao definitivamente es un arte, como muchas de las explotaciones agrícolas que tenemos de exportación, y a nivel nacional queríamos darle el mismo manejo. Los sistemas de solicitud de tipos de sabores, el secado, secados medios de los cacaos,
los procesos de beneficio para darle mejor madurez, robustez al sabor, etcétera, 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 también crean dentro de esa clasificación que estamos viendo según características, unos condicionamientos muy específicos que demandan los mercados específicos. Hay mercados de paladares suaves y hay mercados de paladares robustos, en donde definitivamente ellos en post cosecha hacen sus exigencias, ¿no? Sí, señor. De todas maneras, ahí en ese tema de exportación también vale mucho lo que llamamos los sellos de calidad. Sí, los agrofer, Sí, señor. Acá todo manejan este una tema de pescadera. certificación. Sí, señor. Rainforest. Rainforest también es muy conocido en la zona. Global Gap, que es uno de Global los que Gas, están la promocionando Global Gas es bastante ahorita. viejísima. Sí, pero están promocionándolo mucho que porque según con ese sello de calidad abre mucho el mercado para, sobre todo para Estados Unidos. Sí, claro, pero es, básicamente son mercados en los que tenemos que ser muy disciplinados porque no es otra cosa diferente. Sí, Es ser señor. disciplinados, es que nuestro personal se discipline, prácticamente se adoctrine y en el momento en que estamos generando carga para proceso de empaque a granel, o como se quiera, en las condiciones de asepsia, el manejo de plagas, es muy importante porque ellos son muy celosos con ese tema. Lo que aquí no nos afecta a ellos, perfectamente puede dañarles todo el sistema agrícola. Una de las muchachas hablaba hace algún momentico, me decía que el tema de las flores definitivamente es la reina del paseo en la parte de post cosecha, ¿no? ¿Quién me hablaba hace un momentico? Don Luis. Yo, señor instructor, Liliana Medina. ¿Me regalas el nombre? Liliana Medina. Súbeme la voz un poquito, mujer, que no te alcancé a escuchar. Señor, Liliana Medina. Liliana Medina. Doña Diana. Liliana. Liliana, ustedes son los reyes de la post cosecha, ¿no? Por el tipo de producto que manejan, el tema de flores, post cosechas muy delicados, corte de tallos. Sí, señor. Manejan muchas atmósferas controladas, es muy similar en atmósferas controladas al manejo de los bananos. Se manejan atmósferas controladas para evitar de que haya procesos de maduración en transporte. ¿Qué más nos puedes hablar a nosotros del tema de revisión visual, de separación de unidades, de clasificación según características? Pues, a nosotros también en el caso de la exportación, tenemos una enfermedad o mejor una plaga que se llama el TRIPS, que si en caso de que en el aeropuerto lo revisen y aparezca ese animalito, lo mismo que tú decías, Se cae todo el queman contenedor. queman todo y nos pueden mandar la finca a cuarentena. Exacto, y una finca en cuarentena cuesta cualquier cantidad de millones, porque son 40 días en donde la producción que venía atrás, hay que mirar qué se hace en el mercado nacional. Sí, señor. Igual también Y a lo que tú pesar, decías, exacto, lo y que a tú decías, pesar, fíjate, dime Liliana. lo que tú decías también de la humedad, es muy delicado porque a pesar de que la temperatura tiene que ser bajo grados, si se moja la flor le da una enfermedad de botrytis y también se va al piso. O sea, básicamente son muchos factores en el manejo de lo que es la exportación. Complejo, Y o sea, nosotros estamos manejando, y eso es muy importante que nuestros operarios lo sepan, en la post cosecha. En primer lugar, nosotros estamos manejando un ser vivo que aunque no se muere, es vivo. No, Y en segundo lugar, señor. No molesto por nada. No, a las 7. Y en segundo lugar, En serio. y en segundo lugar también es importante que sepamos que una vez nosotros hacemos el corte de cosecha,
de ahí automáticamente empieza la post cosecha y aparece un tema de la tasa respiratoria. Es muy importante saber que en los momentos en que hacemos cosecha, la sola recolección de frutos sube la temperatura de los productos. Entonces deben ser actividades de proceso muy ágiles, en donde nuestras tasas respiratorias de nuestros frutos, ya sean frutas y verduras, o en el caso de la floricultura, no vayan a generar lesiones, ni por condición fisiológica, que es alteración de respiración, ni por condiciones físicas o biológicas, en donde no hagamos una revisión visual interesante, en donde no detectemos daños en algunas frutas que puedan generar, o el corte y cosecha a posterior post cosecha de elementos que puedan dañar física o fisiológicamente o sanitariamente los otros elementos desarrollados dentro de este proceso. Preguntas al respecto. Aparte del área floricultora, aparte del área de cacao, ¿qué otros compañeros aprendices tenemos que desarrollan actividades de post cosecha? Bueno, hablaba también nuestro compañero inicialmente de cultivo de clima frío, que también la parte de Fruver es muy delicada. Yo pienso que uno de los negocios más delicados, la post cosecha, es la parte de verduras, es un súper negocio, pero también las pérdidas por mal manejo también son muy altas, y pues por eso la Fruver en nuestro país, en tierras cálidas, es tan costosa. Vamos a ver ahora parte del criterio técnico, que es importante tener en cuenta el tipo de almacenamiento, y de acuerdo con el producto se pueden manejar relaciones temporales de almacenamiento, clasificación. Esta opción resulta óptima si el transporte se realiza rápidamente. Los criterios técnicos a tener en cuenta en la clasificación de los productos dependerán del tipo de cultivo que implementan, ya que existen varios factores para su clasificación. Nosotros tenemos un país con una variedad hortofrutícola supremamente grande, supremamente vasta. Como ustedes lo ven en la foto, nosotros tenemos pimentón, tenemos pepinos, tenemos tomate, uchuvas. Por experiencia propia les digo, en puerto de exportación, cuando uno llega una noche y uno ve que llega un gran buque a recoger de empresas grandes como la Dolce, Chiquita All Brand, donde uno llegaba con cajas de recambio por si en la revisión antinarcóticos, que es algo muy natural en los puertos, había algún daño. Uno se encontraba con proveedores de Uchuva, el Huila, gente que está sacando patillas para el Asia, donde hay que hacer recambio de productos porque hay lesiones que también se producen en puertos. A nivel nacional también es muy importante nuestro trabajo. Lastimosamente no le damos el criterio que deberíamos darle, pero si ustedes observan la foto, es una foto en donde se ve una adecuada exposición de todo el material Fruver. Regularmente nosotros en los sitios de expendio encontramos siempre abultamientos, arrumes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo manejamos vía volumen, y es importante que tengamos los criterios muy claros y que sepamos que entre todos esos productos que están ahí son unos productos que ya están generando una tasa respiratoria, y sobre todo que nosotros manejamos un elemento que ellos respiran que se llama el etileno. Y el etileno es un gas que nos genera coeficientes de maduración. Para el caso de frutas como el banano, las frutas van con atmósfera controlada, y una vez llegan a puerto destino, ellas van verdes, tienen que llegar verdes a puerto destino, y una vez llegan a puerto destino verdes, es inyectado etileno en el contenedor para generar la maduración ya cuando va a las áreas de
del destino final. Entonces, en el proceso de clasificación suele haber dos criterios muy comunes y recurrentes en su uso. Hay que prestar atención a su definición y llevar registro de ello en la libreta personal. El grado de madurez, como ya lo dije en algún momento, en el caso específico de las frutas, este se determina gracias al uso de tablas de colores. En los demás productos se determina por dimensiones y los pesos, y las tablas de madurez según las normas técnicas colombianas NTC. Inician en 0 y terminan en 6, siendo 0 el punto de partida como en el menor grado de madurez y 6 el valor máximo considerado como sobremaduro. Es importante que dentro de esas tasas hay unos condicionamientos técnicos muy específicos, que es diámetro, vitola, tamaño y el momento exacto en que hacemos la post cosecha, la cosecha, para la llegada a destino final. Estas frutas que estamos viendo aquí, que aquí hay un sistema de frutas y hortofrutícola, están en condición de estado maduro, pero pregúntense ustedes cuáles son los requerimientos cuando la fruta va a un destino final de exportación, o cuando la fruta tiene que transportarse durante 8 horas para llegar a un destino final. En el caso del altiplano colombiano, mucha de la verdura que se consume en las zonas norte del país, en los llanos orientales con pisos térmicos cálidos, vienen de las zonas andinas, de las zonas en donde está la despensa hortofrutícola más grande del país. Nosotros tenemos cultivos perennes y no perennes y transitorios, frutas y verduras. Entonces, mucho de esto hay que llevarlo al plano de la parte organizacional y decir, bueno, yo voy a mandar, pues, sacarle cuentas, porque definitivamente en la post cosecha, y lo voy a decir de una manera muy coloquial, los centavos llaman los pesos. Hay que revisar cuál método de transporte estoy utilizando, si estoy utilizando el más barato y me genera más pérdida, o si implemento un mejor método de transporte o unos sistemas de empaque que me permitan llegar con frescura y haciendo la eliminación de daños. Dentro de las personas que están trabajando aquí en procesos de cosecha y post cosecha en empresas, ¿cuáles son los niveles de tolerancia a nivel del país que se manejan en el transporte de fruta? Hay que revisar esos condicionamientos, señores. Si nosotros hablamos de pérdida de 4%, 5% en un transporte hasta destino final, sumemos todo eso a la vuelta de un año. Nos podemos asombrar porque pueden ser pérdidas que pueden estar taradas en millones. Entonces, la parte post cosecha de nuestro agro colombiano es muy importante que la tengamos en cuenta y que hagamos un análisis de unos condicionamientos de HACCP o HACCP, donde hagamos un análisis de los puntos críticos de control. O sea, hasta dónde evitar el mayor esfuerzo me trae mayor pérdida y hasta dónde hacer el mayor esfuerzo me disminuye la pérdida. Por lo menos en los sistemas de la parte inicial de la post cosecha, que es algo tan sencillo como la adecuación, que es observar, seleccionar, clasificar, hacer limpieza, desinfección y predisponer de acuerdo al tipo de empaque que necesito y de acuerdo al mercado destino. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se denomina calibre. De acuerdo al producto final se determina su clasificación por su diámetro, por su longitud. Esto también lo dominan los mercados internacionales. Y hay mercados de grandes superficies o supermercados grandes en nuestro país que ya están exigiendo diámetro, longitud, etcétera. Aquí el ejemplo es una manzana. En algunas frutas se toma solo el diámetro por su parte más gruesa, en otras
Como el banano se toma además de su diámetro, su longitud, estas medidas se cruzan y con el peso, con ello se determina el calibre. En la norma técnica colombiana para las frutas se establecen 5 categorías de calibres: A, B, C, D y E, siendo A la mayor y E la menor. Pero también dependen mucho del mercado destino. Hay que tener mucho cuidado con los mercados destinos. Pueden ser locales o pueden ser mercados destinos internacionales que tienen unos condicionamientos muy específicos. Aquí estoy observando en el chat que me dicen que están esperando a que dé ingreso. Yo creo que ya todos están, porque está en automático el sistema. Por favor, me corroboran la información. Sí, señor. Pregunta si tiene. Señor. Ya todos creo que los que estaban solicitando pudimos ingresar. Sí, creo que ya todos están. Inclusive yo ingresé 10 minutos antes y ya tenía todo organizadito. Entonces aquí vamos a ver lo que tiene que ver con el criterio de calidad. Importante, sí lo recalco una y mil veces, hablar de la post cosecha es hablar de un adoctrinamiento. Cuando hablo de un adoctrinamiento hablo de que se tienen que hacer unos procesos en donde definitivamente el ser humano o el factor humano del trabajo depende casi el 90% en la asertividad y en la capacitación que nosotros tengamos de nuestro personal y de nosotros mismos. Cuando hablo de organoléctico, quiere decir órgano de órganos. Léctico, lectura, estamos hablando del olfato, de la visión, del paladar, del olor, donde nosotros a simple vista podemos hacer un detallamiento de colores dependiendo de la tabla de colores misma que tenga la fruta o la verdura y de los condicionamientos con los cuales se determina la cosecha de acuerdo al componente técnico. Aquí están los criterios de calidad de la industria alimenticia que más se tienen en cuenta. Propiedades organolécticas, apariencia, sabor, textura, olor. Regularmente en la parte organoléctica, cuando uno encuentra un estado en fruta, sobre todo, cuando uno encuentra un estado de madurez óptimo, es cuando la fruta se pone más brillante, con colores muy vivos, sus aromas están al 100, la turgencia de la parte pericárpica o la pulpa aprovechable está ya en su punto más alto y ya de ahí en adelante pues empiezan procesos de fenecimiento en donde ya los carbohidratos de nuestras diferentes frutas o frutos o tubérculos, o en el caso de tubérculos empieza a haber un fenecimiento, empieza a haber sistemas de degradación de la celulosa, por lo menos en el caso de las yucas y algunos tubérculos que empiezan a ponerse de carácter leñoso porque van perdiendo características de agua dentro del producto. En la parte 2, que es seguridad y ausencia de tóxicos, es muy importante que sepamos que los mercados nacionales pues, se preponderan por que lastimosamente tenemos algunas malas prácticas agrícolas en donde se utilizan elementos con mayor toxicidad y muchas veces obviamos el grado de responsabilidad civil que tenemos sobre el consumidor final. Lo decía ahorita don Luis, hablando del tema de las partículas de glifosato, que están en muchos de los productos agropecuarios o agroquímicos que utilizamos, y que pues los manejamos de manera
indiscriminada. Y cuando una persona llega al glifosato regularmente es porque todas las actividades de la producción agrícola han sido de alguna manera descuidadas, ¿no? Muchas de las enfermedades que nosotros tenemos afuera y que afectan la cosecha y la poscosecha tienen que ver con problemas nutricionales. Cuando un individuo, animal o vegetal, definitivamente es muy expuesto a una enfermedad, es porque también hay problemas que tienen que ver con la parte de la nutrición. Cuando nosotros tenemos cultivos bien nutridos y hacemos las labores culturales acorde a lo que se debe hacer, regularmente nuestros casos de incidencia en la bioseguridad, manejo de plagas y enfermedades, pues bajan. Cuando no tenemos colaboradores que sean críticos en estos aspectos, pues lastimosamente esa plata que no se emplea para el fertilizante, esa plata que no se emplea para el control de plagas, pues cuando ya vemos es que tenemos o enfermedades o plagas muy avanzadas y ya toca recurrir a medidas desesperadas, como es el caso de la parte de los tóxicos. Entonces es importante se hace recalcar que en la parte de seguridad la ausencia de tóxicos dependen mucho de lo que yo descuido dentro de los procesos de labores culturales, ya sean agronómicas, cosecha y post cosecha de mi cultivo, los sellantes, etcétera, la nutrición. El tercero, que es el valor nutricional. Señora, ¿alguien iba a aportar algo? El tercero, que es la parte del valor nutricional, que es el contenido y disponibilidad de nutrientes. Bueno, eso definitivamente depende mucho de nuestras buenas prácticas agrícolas, ¿no? De nuestra disponibilidad de adecuación, de aprovechamiento y optimización de los recursos que tengamos a la mano para poder desarrollar contenidos nutricionales, no solo de orden externo, sino que también aprovechemos lo que tenemos dentro de procesos de mulch para evitar competitividad de plagas en los platos de las matas de producción. Y el aporte de nutrientes, que es sumamente importante. Un individuo bien nutrido regularmente es un individuo que poco se enferma, dándole las condiciones adecuadas. Y eso es una realidad tanto para la parte vegetal como para la parte animal. De hecho, nosotros mismos, si nosotros no nos nutrimos bien, cualquier cosa nos enferma. El cuarto punto, que son propiedades funcionales. En las propiedades funcionales, pues ya viene el orden de hacia dónde voy a llevar yo mi producción. Con qué fines específicamente voy a desarrollarlo y hacia dónde le apunto. El tema de estabilidad depende mucho de todas esas labores que yo voy a hacer. Pregunta al respecto, perdón. Y básicamente esas propiedades funcionales es garantizar las cualidades de los productos. No es otra cosa diferente, que es el cuarto punto. Que veamos frutos sanos, que veamos frutos robustos, que veamos frutos que provoquen, que veamos frutos que, cuando un fruto es muy bien llevado, sus características organolépticas resaltan, muy buen olor, se le ve vigor a la fruta, se le ve robustez, una fruta muy bien nutrida en nivel de post cosecha permite tener una vida útil más larga, o sea, su curva de fenecimiento va a estirarse. ¿Quién de acá ha trabajado en algún momento o trabajó en algún momento en la industria de la piña?
por si de casualidad tenemos a alguien aquí que ha trabajado en la industria de la piña. Bueno, a nivel de la piña, quiero comentarles que en algún momento de la vida en nuestro país agropecuario, encontraron que hay una práctica que le llama carburar. En las zonas de Lebrija, aquí en Santander, se dieron cuenta que al carburar las matas, al echarles carburo, se generaba el etileno, contacto con el suelo y el agua. Eso hacía que el cultivo se desarrollara más rápido, rendimientos más rápidos, cosecha más rápida, pero esa aceleración vía gas etileno también generó el acabose del cultivo y de la muy buena fama santanderiana en cuanto a la producción de piña. Porque así como se crecía rápido, tenía dimensiones interesantes. En el momento en que se hacía la cosecha, ya para pasar la post cosecha, también fisiológicamente se aceleraba la vida de cada fruta y una fruta que posterior al corte en condiciones anteriores a esa práctica podía durar 5 o 6 días, ya eran frutas que escasamente llegaban a 3 días. Entonces generaba una condición de inestabilidad en la cosecha. Y tenía que sumársele a esa velocidad de producción, tenía que sumársele condiciones muy específicas para el tema del manejo post cosecha y de la conservación. O sea, tocaba pararle esa tasa de respiración y la gente no había caído en cuenta de eso y eso generó daños en toda una industria. En el tema costos, cualquier práctica que nosotros vayamos a desarrollar es muy importante que primero le tiremos número, le tiremos lápiz al proceso productivo y al proceso post cosecha. Cualquier práctica nos puede alterar los números y en estos momentos todos sabemos que todo ha subido y eso va en deterioro de la capacidad de salida de nuestros productos. Limpieza y desinfección, que es otro de los puntos a tratar definitivamente dentro de la parte funcional. La limpieza y la desinfección de todo tipo de materiales ajenos o extraños presentes en los productos, ya que su presencia disminuye la calidad del insumo, generando pérdida en valores comerciales. Para que la limpieza sea eficaz, debe tener en cuenta los siguientes aspectos, pero es muy importante recalcarles a ustedes que en procesos de limpieza y desinfección, definitivamente son los marcadores de pauta. Son los marcadores de pauta en la bioseguridad de nuestros productos. Y no solo en la bioseguridad, sino que también estamos hablando de manejar los niveles de pérdida y también la infestación de los sistemas que utilicemos nosotros, ya sea para transporte, ya sea para el tema de conservación. Cuando yo ingreso frutas a las neveras o a los cuartos fríos, pues esas frutas las tengo que tener previamente adecuadas en su limpieza y su desinfección. Y limpieza y desinfección es un valor agregado que hace que obligatoriamente inicie con una inspección visual de todo el material que voy a ingresar, me permite hacer una selección dentro del proceso, me permite hacer descarte, pero también me permite asegurar que en el sistema que yo tengo para hacer conservación, sean sistemas de frío o sistemas transitorios, mi coeficiente o mi porcentaje de pérdida sea muy inferior a un sistema en donde definitivamente no hay un manejo adecuado de limpieza y desinfección. Aquí tenemos las 3 condicionamientos de la limpieza eficaz, que son asepsia, métodos húmedos y secos y secados. La asepsia es la separación de contaminantes, extracción del material extraño, desinfección de la superficie del producto,
almacenamiento en lugares secos y limpios para evitar la contaminación de los productos. Los métodos húmedos y secos es hablar de la limpieza, se puede realizar de manera húmeda mediante el lavado con agua limpia o por los métodos secos como el tamizado o el cepillado. En materia de Fruver, nosotros podemos hacer sistemas de descontaminación haciendo uso de hipocloritos. Hipocloritos que nosotros conocemos en los mercados como límpidos, se pueden utilizar en concentraciones inferiores a 900 partes por millón, y hay unas tablas muy específicas en donde nosotros, para limpieza y desinfección de frutas, sobre todo la parte de desinfección, que es la que me maneja el componente bactérico y la parte de microorganismos, nosotros después de la parte de limpieza, que es retirar sólidos, retirar tierra, retirar mugres, que es lo que vamos a hacer en el tema de los cepillados, después podemos hacer inmersiones en tinas con hipocloritos, que sean inoloros e incoloros, en concentraciones de 2 centímetros por litro de agua, dependiendo de la cantidad de agua que utilicemos. Y ya ahí tenemos un sellante bacteriológico que puede ser aplicado y puede ser usado porque no tiene ningún tipo de consecuencia colateral. Entonces, asepsia, estamos hablando de separación de contaminantes, extracción del material extraño, desinfección de la superficie del producto, almacenamiento en lugares secos y limpios, métodos húmedos y secos. La limpieza se puede realizar de manera húmeda, mediante el lavado con agua limpia o por métodos secos, y como el tamizado, el cepillado. Y en el tema de los secados, es cuando la limpieza es mediante el uso de agua, se da paso al proceso de secado, en el cual se busca remover el exceso de humedad que pueda afectar el producto ocasionado por pudrición. Tema de ventilación, sin importar si el método es húmedo o seco, pero sobre todo cuando es húmedo. La ventilación es una acción que favorece el secado o deshumidificación del producto, disposición al aire libre, o con ventiladores secadores o beneficiaderos, para el caso de los señores cacaoteros, cafeteros y de todos estos granos, que pues, el beneficio definitivamente es el que permite no solo preservar el producto, sino que también darle unas cualidades de aroma y de sabor. La desinfección posterior al proceso de limpieza, realiza una desinfección del producto con apoyo de productos que no alteren su composición. Esta acción se realiza para evitar la presencia de plagas o patógenos que afecten gravemente el producto o sus consumidores finales. Miren, es importante que los que hacen conservación en sistemas de refrigeración tengan en cuenta que cualquier producto no adecuado que esté ingresando a las neveras o a los cuartos fríos, que venga sucio, que traiga tierra, pues va a encontrar un componente muy adecuado que le va a permitir expandirse en toda esa área física. Inclusive dentro de nuestras neveras domésticas o las neveras que manejamos en los negocios, es importante que todo lo que entre limpio y desinfectado, para evitar de que un equipo de conservación definitivamente se me convierta en un dolor de cabeza y se me convierta en una fuente de infestación. Dicho de esta manera, es muy importante, como ya les decía yo a ustedes, tener en cuenta que definitivamente los procesos post cosecha dependen al 100% del recurso humano, y que de ese manejo de ese recurso humano depende la calidad y la cualidad y las condiciones que deben tener nuestros productos desde el momento en que ha sido cosechado, el manejo de post cosecha, al consumidor final, evitando pérdidas. Y que nosotros tenemos una responsabilidad directa con lo que es la calidad, y la calidad nunca va a ser ni de mediana calidad ni de altísima calidad. La calidad es un estándar que definitivamente hace
hace honor a unos atributos específicos, ya sea en la parte organoléptica, física y la parte bioquímica de la calidad alimentaria de cada uno de esos productos que nosotros estamos llevando a los mercados. Como les digo, hablar de post cosecha es hablar de adoctrinamiento. En materia de empaque, es muy importante que nuestros empaques pues hagan justicia con nuestros productos. No es salir a buscar una bolsa que me muestre una marca, que sea la cosa más bonita del mundo, pero que pueda llegar a degradar mi producto. El principal objetivo del empaque es proteger al producto del medio y reducir el contacto con elementos nocivos. Esto es muy importante. El objetivo es proteger al producto del medio y reducir el contacto con elementos nocivos. Muchos asociamos que el empaque es definitivamente mostrar algo bonito y hacer algo del marketing, que también es muy importante. O sea, estar bien presentado, pero no hacemos nada si tenemos empaques muy lindos, pero que no protejan mi producto y que no hagan honor a su funcionalidad, que es mantener y salvaguardar el producto y hacer procesos que alarguen su vida útil. Los empaques pueden tener atributos como, por ejemplo, preservar los productos de gases de CO2 y etilenos y proteger de la luz y la temperatura, prevenir daños físicos y compresión, entre otros. Preguntas al respecto de empaque, señores aprendices. Hola, instructor, buenas noches. Yo tengo unas... Buenas noches. ¿Me regalas tu nombre? Lina Posada. Doña Lina, con todo gusto pregunto. Profe, bueno, teniendo en cuenta la información que nos brinda, yo la verdad no manejo mucho el tema. Sin embargo, en una ocasión me postulé para una vacante Fruver, pero entonces ya en un supermercado. Entonces, en ese caso me hacían la pregunta de cómo yo podía identificar la calidad del producto que yo recibo, por ejemplo, en un supermercado, y el tipo de empaque que debe tener cada uno de los productos, ya, o sea, en este caso Fruver, o sea, ya frutas y verduras. Entonces, ¿cómo puede uno, digamos, frente a ese tema, dar una respuesta en una entrevista? O bueno, para uno saberlo también, no es tanto por la entrevista, sino para uno saber. Lina, te voy a decir una cosa, te tiraron una pregunta muy macro. Porque si bien es cierto, hay unas tablas en la parte de los índices de madurez, dependiendo del producto. También hay que mirar los factores subjetivos y objetivos de acuerdo al tipo de producto. Y los empaques varían dependiendo del tipo y naturaleza del producto. Regularmente, si usted ve una caja de bananos, los bananos, todas las bolsas son perforadas. Y dependiendo del tipo de proceso que tengan, si van en manos, si van en clusters, si van en gajos. Y es una pregunta muy subjetiva y eso tiene que ver precisamente con los climaterios del producto. Elementos para salvaguardar la integridad de los productos en supermercados encontramos de todo. Inclusive encontramos productos que su sistema de empaque no es otra cosa diferente sino a procedimientos de encerado. Fue una pregunta muy macro. ¿Y usted qué respondió a eso, Lina? Pues, instructor, yo recordé cómo venían empacados y más o menos, o sea, cómo los veía pues en los stands y más o menos partiendo de ello lo contesté, ¿sí? Claro. Sin embargo, pues la curiosidad que tengo es dónde de pronto puede uno encontrar esos atributos o esa información muy especial donde diga, bueno, ese tipo de productos debe ir en bolsa, debe ir así, debe ir así, pues como usted lo dice, pues igual es una pregunta muy macro, pero de pronto para uno tener ese conocimiento y de pronto tener más certeza sobre
sobre ese método de empaque. Sí tenía conocimiento de los productos de acuerdo pues ay, se me olvidó la palabra que utilizo, ¿cómo es? La parte de productos climatéricos y no climatéricos. Exacto, climatéricos y no climatéricos, sí y tenía tiene que ver, conocimiento. y te hago una Digamos, salvedad ahí, Lina. Los climatéricos y los no climatéricos obedecen a la tasa respiratoria del producto. Por lo menos un aguacate, el aguacate se madura pero no se pone verde. El hass madura y se pone negro, si nos da un índice. Y entre más oscuro, más maduro. El caso de los bananos. Eso, por ejemplo, yo recuerdo lo de los bananos que, digamos, se toman verdes como tal y ellos van haciendo también su cambio de coloración y bueno, y terminan en la coloración amarilla y así, pero también sé de unos productos no climatéricos que, digamos, si uno, digamos, en la cosecha los baja verdes, por decir, ya ellos no generan un proceso de maduración, sino que ellos quedan como normalmente dice uno, se secan, se pasman, no Sí, sé. ellos quedan ahí y cierran su actividad fisiológica y de ahí para adelante lo que viene es deterioro, porque no alcanzaron su madurez organoléptica. En mucho tiene que ver con la composición del producto. Ya. ¿Ves? Entonces es un tema bastante lleno de aristas y de puntas, pero sí es importante buscar en norma técnica colombiana de poscosecha. Ahí te aparecen los índices de madurez, diámetros, etcétera. Por lo menos las experiencias que yo tengo son en banano, en palma, exportación, mercado orgánico. Y por lo menos en banano nosotros cosechábamos desde la 9ª semana hasta la semana número 12, dependiendo del destino para donde se fuera. Previa longitud y previo diámetro. Entonces esos dos valores me daban la vitola y con eso el producto se montaba en un buque, en un contenedor con atmósfera controlada y lograba cruzar el mar y en 15 días ya estaba en el Japón y tenía que llegar verde. Y ya la maduración se hacía ya con gas de etileno de manera gradual, que tiene que ver con el climaterio. Entre la tasa de respiración sea más grande, por eso manejar el mercado del banano, ya sea a nivel local, también es muy delicado porque usted tiene que tener unas condiciones muy buenas para que no se le pierda a usted su carga o lo que usted está vendiendo, ¿no? Mira, entonces ubiquemos eso por el lado de la norma técnica colombiana de poscosecha. Bueno, instructor, gracias. Sí, señor. Allá aparece mucho en eso, pero también hay que revisar el tema que acabamos de ver, que es el tema de empaques. Es fundamental. Aquí vemos un empaque muy lindo, verdecito, totalmente pared. Fuera una fotografía. Ahora la pregunta es, hay que buscar la norma técnica que se utiliza para cada tipo de empaque, porque las necesidades, dependiendo de la vida útil de la fruta y dependiendo de la tasa respiratoria y dependiendo de esa curva de fenecimiento de acuerdo a las características de cada una de las frutas y verduras que nosotros tenemos, pues tienen unos condicionamientos de manejo muy específicos. Inclusive usted tiene que hacer manejo post cosecha por el solo hecho de saber y determinar hasta dónde va a viajar nuestra fruta. ¿Cuántos días va a demorar en el viaje? ¿Qué condiciones la voy a enviar? Si la voy a mandar en canastilla o si la voy a mandar a un vehículo refrigerado. Hay que sacarle cuentas a cuánto es una pérdida regular si yo soy el que la asumo o si la asume el comprador, y el comprador o usted mirarán cuánto estoy perdiendo en ese traslado o si definitivamente mejor mando un vehículo refrigerado.
que la pérdida que voy a tener no la voy a tener, pero sí me va a costar un poquito más, pero va a ser menos que la pérdida que voy a tener por mandar en un vehículo no adecuado. Esos son los factores que tenemos que tener muy puntuales en la post cosecha. Mire, ustedes no me lo van a creer. Yo tengo 14 años de agricultura de precisión en palma africana. Y en palma africana la post cosecha es supremamente delicada, contrario a lo que la gente cree. Porque la palma es un producto leico, tiene aceites y se produce en climas cálidos, tropicales. Cuando uno no le llega el transporte en el momento justo que usted lo pide para que le recojan la cosecha, perdón, usted en una noche perfectamente puede llegar a perder 3-4 toneladas de peso. Porque si usted arruma la fruta esperando a que se la recojan, pues esa fruta, al ser oleicos y al tener esos cambios de clima entre el día y la noche, va a haber una exudación, se va a aumentar la tasa respiratoria y se van a perder componentes oleicos. Entonces, si usted va a mandar, por decir, si ustedes sacan una cosecha de alguna manera, para que ustedes tengan idea de lo que es el tema post cosecha en números, ustedes sacan 30 toneladas de fruta, que son 30.000 kilos, usted puede estar perdiendo del 4 al 5% diario por solo dejar pasar de la tarde noche a la mañana siguiente hasta que le recojan 30 toneladas, usted ya pierde 1.200 kilos. Y post cosecha, para mí, no es otra cosa sino manejos adecuados, acertados y asertivos de los procesos que debo tener para mi producción agrícola. Ya sea con el fin de transformación, con el fin de procesamiento, con el fin de adecuación o con el fin de revisar cuánto me suma a mí, cuánto me quita o me pone un buen sistema de almacenamiento. ¿Preguntas al respecto? Entonces sigo. En el siguiente recurso muestro las ventajas y desventajas que presenta cada uno de estos tipos de empaque. Tome nota de los aspectos más importantes. Es importante saber que tenemos en el mercado gran variedad de tipos de empaques: madera, cartón, corrugado, recipientes de plástico, bolsas, papeles. Ventajas y desventajas de los tipos de empaques. Empaques de madera son económicos dependiendo de su reuso. Desventajas: dificultad de limpieza, pesados y gran volumen y daño ecológico. Empaques de cartón: liviano, limpio, suave, diversidad de tamaños, marcación. Desventajas: no reutilizables, altos costos, fácil deterioro. Pero el empaque de cartón regularmente es un empaque que sirve para amortiguar mucho las lesiones de transporte por golpes, por bajadas bruscas, amortiguan muy bien. Empaques de recipiente de plástico: ventajas, variedad, surtido, resistencia, fácil manejo, reciclables, rígidos. Desventajas: altos costos y inadecuados para exportación. Empaques de bolsas: ventajas, variedad liviana, bajo costo. Desventajas: no protege los productos muy grandes. Y empaques de papel: reducen pérdida de agua, evita daños por fricción, pero las desventajas es que no protege la integridad del producto, baja tolerancia a los cambios de temperatura. Entonces, como ya les decía hace algún momento, en el tema post cosecha no es solo la tecnología que tengamos a la mano, sino también el manipuleo o la manipulación que podamos tener de nuestros colaboradores. Porque definitivamente alguien que
que maltratan nuestra carga está acabando con todos los esfuerzos desde el agronómico hasta la post cosecha y que nos pueden generar unas pérdidas supremamente altas. Almacenamiento, embalaje y transporte. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a requerimientos que varían considerablemente. Pueden ser desde unas pocas horas hasta varios días, según el producto de destino. Las especificaciones, las instalaciones donde se almacenan productos de origen agropecuario pueden ser simples o muy sofisticadas, pero en todos los casos se debe tomar en cuenta que el sistema de comercialización, la contabilidad de los productos que se guardan, puntos y la necesidad individual del empresario. Ese es el almacenamiento, del embalaje y transporte. En embalaje estamos hablando de las cajas, que son las que contienen grandes unidades, pero también tenemos empaques primarios y empaques secundarios. También tenemos empaques al vacío, dependiendo de la complejidad del fruto. En este siguiente video se detallan algunos aspectos claves del proceso de almacenamiento de productos agrícolas. Vamos a mirarlo con detenimiento, ponerle cuidado. Entonces, este video básicamente es un resumen muy puntual de todas esas características. De eso que yo les estaba diciendo hace algún momento, que tiene que ver con el análisis de puntos críticos de control. Nuestra actividad no va solamente a la post cosecha. Tenemos que mirar todos los factores que pueden llegar a afectar nuestra fruta, nuestro producto, nuestro fruver. Desde el tipo de vehículo, el tipo de sistema de conservación, la capacitación de nuestros colaboradores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos estos factores, miren, de una manera muy coloquial les quiero ser muy claro, los centavos llaman los pesos. Y hay gente que hay pérdidas muy mínimas y no las cuantifica, y cuando usted le saca el valor a una pérdida mínima en un ejercicio productivo agrícola a nivel de post cosecha y usted lo lleva al final de un año, en
en ejercicio, si usted lo cuantifica a diario, usted puede encontrar que ha perdido de una manera muy irresponsable. Usted puede perder 30, 40, 50 millones de pesos. Usted dice, venga, yo pongo regalo esa plata. Y de pronto a veces la adopción de técnicas o de tecnologías nos puede llegar a permitir y a dejar de más. El tema aquí es que tenemos que cuantificar, no ver la acción de salida de nuestros growers como algo mecánico en donde mi responsabilidad, no, ya lo monté en el camión, ya fue, no, sino que pues eso también amarra a nuestra clientela. Generar marca, mostrar productos de calidad, mostrar productos que tienen condiciones adecuadas y que podemos estar notando una sorpresa muy grande haciendo una cuantificación de pérdidas diarias y sacándole números y de pronto dándonos cuenta que haciendo una adopción tecnológica o una inversión en un vehículo refrigerado dentro de una economía de escala nos puede traer muchos más beneficios que de pronto darnos cuenta que en un año perdimos 30, 40 millones de pesos y que hace parte del mal manejo post cosecha dentro de cualquiera de sus condicionamientos. Dentro del condicionamiento de acondicionamiento, selección y clasificación, dentro del empaque, dentro del almacenamiento, embalaje y transporte, o dentro de manejos y disposiciones de los residuos, que también hace parte de ese componente económico que puede sumar o restar. Manejo y disposición de los residuos están presentados en todos los sectores productivos y el sector agrícola no es la excepción. Por tal razón es importante la elaboración de un plan de gestión integral de residuos sólidos, PEGIR, en la empresa. Un PEGIR busca minimizar y aprovechar los residuos producidos en las diferentes etapas de producción. Esto se puede convertir en una ventaja para la empresa debido a que se pueden obtener beneficios económicos, ya sea por la comercialización de material reciclable o por la elaboración de abonos orgánicos o por el aprovechamiento de los residuos provenientes de los procesos de la industria. Miren, en todo lo que es producción de residuos orgánicos, nosotros podemos generar desde bioles, que son preparados a partir de la composta. Entonces logramos generar biopesticidas y logramos generar elementos que podemos devolver al cultivo para el tema de nutrición vegetal. Por aprovechamiento de residuos provenientes de los procesos de la industria, ya sea de nuestras adecuaciones. Inclusive hay situaciones en donde el manejo post cosecha permite generar bajos costos en labores culturales del cultivo, cuando utilizamos los desperdicios y los echamos en las patas de las diferentes unidades productivas de las matas, automáticamente las malezas que son competidoras directas con el tema de nitrógenos, se eliminan del cultivo y la planta va a hacer una asimilación total de toda la oferta que tenga. ¿Cuáles son los objetivos más concretos que podemos plantearnos para una empresa agrícola en relación al plan de gestión de residuos? Uno, identificación de las situaciones de riesgo, o sea, es hacer nuestro análisis de puntos críticos de control en cuanto a la parte de residuos. ¿Qué me genera riesgo? ¿Qué es aprovechable? ¿Qué no es aprovechable? ¿Cuánto me cuesta aprovechar y cuánto me está costando desaprovechar? Definir las acciones para su prevención y control. Lograr un funcionamiento óptimo de la finca. Implementar un buen plan de integración de todas las áreas de la compañía en función de los residuos. Reducir costos de producción con la reutilización y el reciclaje. Mejorar procesos de producción de la finca. Reducir o eliminar los residuos que se generan durante los procesos. Garantizar la salud de las plantas, ecosistemas, personas, colaboradores y consumidores finales, que es supremamente importante
en la parte del sector agropecuario y agrícola. Nosotros en estos momentos tenemos una norma que se llama el RESP, una norma que llama de responsabilidad social y civil, que tiene que ver mucho con algunos capítulos de la parte ambiental en donde estamos tratando de que, uno, sean producciones socialmente justas y dos, no vaya a haber daños al respecto de las personas que están desarrollando nuestras labores en los campos. Y cumplir con las normatividades establecidas y vigentes. Esta última es muy importante porque definitivamente el ICA es una institución que está velando porque las cosas se hagan bien, para que tengamos un campo sostenible y sustentable. No que vayamos a cosechar hoy, el día de mañana tenemos los cultivos llenos de plásticos, como sucedía antes en los famosos viveros y previveros, desechos ya. El ICA, que es una institución, el Instituto Colombiano Agropecuario, pasa, certifica y desertifica también aquellos productores que no están cumpliendo con normatividad. Es bien importante hacer ese manejo. En cuanto a manejo de residuos, está el plano de la figura, que es generación. La separación en la fuente, definitivamente saber qué sí se puede utilizar y qué no se puede utilizar. Si es posible, qué comprador hay para esos desechos, o qué incentivos me puedo ganar por adoptar políticas que me ayuden en el manejo y selección y las certificaciones que puedo lograr para tener un muy buen equilibrio después del manejo post cosecha y los manejos agrícolas. Los residuos aprovechables, que se convierten en abonos y materiales reciclables, y los residuos no aprovechables, que son residuos de disposición final. Esos residuos de pita, de fibras, etcétera, pues ya hay unos mercados. Entonces es importante que tengamos en cuenta todos estos condicionamientos. Vamos a pasar un momentico a que nos veamos todos. Es importante que todos tengamos muy en claro que el tema de la post cosecha no había observado las preguntas de chat. Vamos a ir dando respuesta. En materia de post cosecha, yo creo que ya hemos hablado específicamente mucho de todas las condiciones que tenemos. Y es un mundo macro en donde nosotros tenemos mucha claridad con respecto a todos esos factores muy grandes que están presentes en todo el proceso post cosecha. Que no solo es cortar la fruta, limpiarla, ponerla bonita, llevarla a un mercado, el proceso, el impacto que tengo como mano de obra adecuada dentro del proceso de la post cosecha, como lo que puedo generar en desechos, como los daños que pueden ocurrir. Aquí está la pregunta de RD que dice, hay que tener mucho cuidado con la madurez fisiológica y la madurez comercial de la fruta. Sí, señor. Eso es puntual. Que la madurez fisiológica definitivamente no nos va a dar tiempo de hacer muchas cosas. Y la madurez comercial es la que nosotros tenemos que analizar muy bien, hacer una revisión fisiológica, organoléptica, tamaño, textura, color, para saber cómo voy a manejar la integridad de mis productos hasta llevar a mercado final o disposición cliente. Como lo dice, en la madurez fisiológica de la fruta es cuando ha alcanzado su máximo grado fisiológico, sí. Y eso tiene que ver con los almidones, tiene que ver con los posibles polisacáridos, con todo lo que tiene por dentro, que ya llega a su grado de expresión más culmen. Y de ahí en adelante la caída en respiración, tasa respiratoria y los procesos acelerados de fenecimiento, pues no nos van a dar mucho tiempo ni para conservación ni para comercialización. El momento del empaque,
y almacenamiento debemos evitar en lo posible que el producto sufra de magulladuras. Y claro, eso son lesiones físicas. Regularmente la lesión física genera una lesión en tejido, y una lesión en tejido aumenta la tasa respiratoria, así lo tengamos dentro de sistemas de refrigeración. El tema de contaminaciones cruzadas, pues eso sí quiero serles muy claro para dar respuesta. El tema de contaminaciones cruzadas, para hacerles muy claro, tiene que ver mucho en la asepsia de los equipos, dispositivos, elementos de carga y descargue, canastillas, la limpieza y la desinfección de las mismas. Hablar de post cosecha, como su nombre lo dice, son la sumatoria de todas las actividades para que la fruta llegue en condición adecuada, tanto física como nutricionalmente, a su destino final, evitando las pérdidas y llevando un producto de calidad. Y la contaminación tiene mucho que ver con el tema de la asepsia, limpieza y desinfección. Eso sí es muy puntual, es un valor preponderante en donde tenemos que ponerle mucho cuidado. No hago nada si saco una fruta muy limpia y la meto en canastillas sucias. Como lo igual no hago nada si las canastillas están muy limpias, pero el carro en donde voy a montar mis frutas lleva otras frutas de otra procedencia, sucias, vueltas nada, quizás con lesiones. Entonces, señores, si tienen preguntas para finalizar el día de hoy, tienen preguntas, es el momento de hacerlas, dudas, estoy pendiente al chat. El día de mañana estoy por los lados de Sabana de Torres, Santander, moviéndome con mis otras obligaciones. Básicamente, este trabajo que hicimos hoy es para determinar la evidencia de desempeño, informe de aplicación de métodos y procedimientos post cosecha. Ustedes tienen ahí dentro de la página para que adelante sus revisiones, hagan las preguntas pertinentes. A partir, yo creo que las 2, 3 de la tarde del día de mañana estoy disponible, porque la zona en donde voy a estar pues es una zona en donde no hay comunicación. Entonces me gustaría escucharlos. ¿Qué dudas tienen? A mí me gustaría saber cómo comunicarnos con su número. Te voy a pedir el favor de que subas un poquito el volumen o hables más cerca del equipo. Señor, me gustaría saber cómo nos podemos comunicar con su merced. Por el WhatsApp. Ahí está el grupo de WhatsApp, ahí está mi número. Pero lo voy a escribir acá en el chat para que lo tengan. Bueno, sí, señor. Cualquier pregunta por esta vía. Preguntas, dudas. Yo entiendo que a esta hora ya están cansaditos. Yo también. Pero si tienen preguntas o dudas, cualquier cosa. Si no, pues ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Mañana tenemos la otra formación. También a las 6 de la tarde. No sé qué tengan para decir. Evaluemos la información. ¿Les gustó la información? ¿Fue información acertada? Hola, profe, otra vez Lina. Lina, cuéntame, Lina. Qué bueno. Bueno, primero que todo, muy interesante, muy interesante. Siempre he querido saber sobre todo este tema de Fruver y desde el tema de agrícola y desde la post cosecha, desde la producción o la cosecha y esa post cosecha. Pero también me causa mucha curiosidad el último tema relacionado con el aprovechamiento de los residuos y todo este tema de responsabilidad social y frente a qué hacer con esos residuos, ¿no? He escuchado en varias oportunidades sobre temas de lombrices,
sobre aprovechamiento como de un gas que se hace así. Y me gustaría, digamos, poder poner en práctica esas buenas prácticas, ¿sí? Pero entonces no sé si eso es a futuro, digamos, la clase a futuro, pues lo vamos a aprender o no sé, digamos, si hay un instructivo donde uno pueda aprender eso. Bueno, el tema de los, a ver, en el tema de los compostajes, porque yo creo que estoy con ustedes hoy y mañana. Yo de hecho tengo otras obligaciones naturales, porque yo me muevo por los campos. En el tema de la agricultura, mira, Lina, en el tema de la agricultura es muy importante que ustedes sepan y entiendan que todos los desechos aprovechables pueden convertirse en dos cosas. Uno, podemos utilizarlos como biopesticidas, que son los bioles, que son los productos de fermentación en los procesos de compostaje y bocache. Bocache es una compostación media 3 meses con manejo de microorganismos eficientes y allí procesos de compostaje como tal, que son procesos a 6 meses, en donde ya usted no encuentra físicamente los materiales orgánicos con los cuales usted produce ese compostaje, que también lleva manejo de microorganismos, pero que a su vez también tienen una lixiviación de fluidos nutritivos que pueden ser utilizados en la parte como biopesticidas. En la parte nutricional hay un tema que se llama los bioles. Y de eso hay toda la literatura que ustedes quieran en la red, donde les hablan de cómo aprovechar los bioles. Inclusive hay prácticas en donde usted los desechos perfectamente puede dejarlos en la pata de la mata. Que esa degradación en la pata de la mata va a ayudar a que no entre sol en los platos y elimina las malezas, que las malezas son directas competidoras por el nitrógeno que debe tener nuestra unidad productiva, llámese una planta de frutas, es una unidad productiva para mí. Entonces de ahí ya tú aprovechas bocaches que son desnaturalizaciones medias, pero aprovechas y generas un compostaje que es una degradación completa en donde hay una nitrificación, una nutrición impresionante y aprovechas los lixiviados de esos procesos degradativos que son los bioles, que están enriquecidos con microorganismos eficientes para mejorar las condiciones nutricionales. Entonces esa es la manera de aprovechar ya los elementos que ya usted no puede naturalizar y puede aprovechar en el cultivo, pues también tienen de alguna manera un aprovechamiento en la industria, ¿no? Procesos de reciclaje, etcétera, etcétera, y eso le puede servir para que su industria también suba en el ranking de apoyo a manejo adecuado de medio ambiente, ¿no? Todo hace sumatoria, siempre y cuando lo hagamos bien hecho. ¿Está resuelta tu pregunta? Sí, señor. ¿Usted me puede escribir en el chat, por favor, bioles o bioles? Es que con o biopreparados. Biopreparados. Ah, ok. Vale. Que son de aprovechamiento y que son un subproducto que puede salir perfectamente de nuestros procesos de compostaje y bocache. Acompañamiento con procesos de humidificación, humus, lombrices californianas, etcétera, 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 etcétera. Preguntas, ¿quién más tiene preguntas de nuestra post cosecha? Recuerden que hay que adecuar, hay que hacer limpieza, hay que hacer desinfección. Hay que verificar si lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo bien, si mi sistema de transporte me está ayudando o me está perjudicando, me está haciendo pérdidas. Si en realidad lo que me estoy ahorrando en el vehículo refrigerado lo estoy perdiendo en fruta. Si cruzo la pérdida de fruta con lo que me ahorro en pérdida, de pronto hasta el vehículo refrigerado se paga solo. El tema post cosecha es un tema de mucho número.
Instructor, ¿me escucha? ¿Me escucha? John, ¿qué pregunta tienes? Sí, buenas noches, instructor John Lerma. Mi pregunta es, para el día de hoy, no sé, no hay, entonces, o no sé si estoy mal, no hay, o sea, no hay para realizar evidencia y subir a la plataforma, ¿no? Sí, claro, ustedes dentro de los anuncios, ahí tienen correspondiente al día de hoy. Ustedes deben, en la evidencia de desempeño, generar un informe de aplicación de métodos y procedimientos. Dentro de la ficha, dentro de la evidencia número 5, que es la que estamos manejando, está todo el material para desarrollarlo. Entonces se pegan la pasadita por territorio y revisan, y ahí tienen todo el material para poderlo desarrollar correctamente bien. Y mañana, después de las 2, 3 de la tarde, que creo que ya estoy entrando a señal, entonces cualquier duda, con todo el mayor de los gustos. ¿Listo, John? Listo, instructor, gracias, listo. Ah, ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Que ya nos quedan 5 minuticos. Bueno, si no tienen más preguntas, yo creo que lo adecuado es pues, terminar la formación, ¿no? Recuerden muy bien, ahí está todo el material, materiales del curso, las profundizaciones las hice acorde a lo que se necesita. Y cualquier cosa, estoy para brindarles apoyo. Ahí está mi número 308-17-40-44. El día de mañana, en la mañana, estoy en una zona estoy en una zona pecuaria, entonces por allá no tengo señal de ninguna índole. Apenas entre en señal, reviso y miro las dudas que tengamos y nos volvemos a encontrar a las 6 de la tarde. Señores aprendices, que tengan una muy buena noche, que tengan un descanso muy reparador. Se despide de ustedes, su instructor Javier Mauricio de Vera. Un abrazo grande a todos y que descansen. Buenas noches, señor instructor. Muchas gracias, instructor. Feliz noche. Con todo gusto a ustedes. Cualquier cosa, ahí estoy al pendiente para las dudas que tengan. Gracias. Buenas noches a todos.